tenemos ahora de examinar y de revisar la propuesta para poderla aprobar. Y si ustedes nos quieren llevar de la mano, apresurados, para sacar un compromiso que tiene el presidente, no sé quién, digo, no legislamos a destajo. Lamento que lo presenten así, pero esto sí tenemos que dejarlo muy claro, no es el papel que venimos a hacer aquí. Hay temas que han sido tocados, señalados, y que vale la pena retomar, porque nosotros tendríamos que decir, con los Estados Unidos de Norteamérica tenemos unas grandes diferencias. Nosotros somos una nación que fue forjada por hombres que se enfrentaron a grandes desafíos. Nos ha costado mucho crear nuestro país, los mismos despojos que hemos sufrido del territorio han hecho que tengamos la identidad como nación. Nosotros tenemos visiones distintas con los americanos, y más con su presidente. Nosotros no exterminamos a los indígenas, ni tampoco los encerramos en reservas. Aquí protegemos a nuestros pueblos indígenas. Y entonces tenemos que plantearnos con una posición de dignidad frente a lo que está pasando. Yo creo que una parte, la última, del senador Patricio, donde nos pide dignidad para defender nuestros derechos frente a los Estados Unidos, es lo que nos ha faltado. Yo no he escuchado al canciller plantarse con firmeza para confrontar las posiciones xenofóbicas que han ido tomándose en el seno del ejercicio del poder que ha hecho Donald Trump. Nosotros, y a veces lo escucho, ahorita lo escuchaba, y a veces hasta me preocupa porque sigue teniendo la misma actitud de sus antecesores, de que no pasa nada. Creo que tenemos que salir con mucha firmeza a defender principios y valores, los valores que nos dan nuestra definición como nación. Diga usted que no, diga usted que sí, hace falta definir una estrategia para revisar la relación de los Estados Unidos con nuestro país. Es necesario. No están planteadas las cosas de manera puntual, hay que hacerlo. No se trata de ganarle, de exhibirlo, ni de cuestionarlo, hay que construirlo. El propio canciller se ha comprometido a trabajar con nosotros en ese tema y creo que no podemos renunciar a nuestra facultad ya expresada aquí, que dice nuestro amigo, ni siquiera es de oficio el tener que revisar esto. Y entonces ha habido mucha soberbia de nuestros cancilleres, nuestros embajadores en este sentido. Y creo que sí hay urgencia de tener embajador, pero caray, vayamos cuidando las formas para que se vaya haciendo. O sea, no hemos estado en la sesión de hoy, nos venimos aquí a funcionar en la comisión para sacar rápido esto, pero esto no es un tema rápido, es un tema delicado, es un tema de trascendencia para nuestro país. A lo mejor usted lo ve como una chamba muy transitoria, porque pues estamos ya en el 2018 con las elecciones encima. Creo que nosotros no podemos ser tan superficiales en ese sentido y tenemos que ver qué es lo que se va a defender en el ámbito internacional. Hay necesidad de establecer algunos mecanismos y sobre todo, si ellos fueron los que empezaron planteando a revisar temas, nosotros podemos también empezar a replantear temas y exigir que en la mesa abordemos otros temas que no han sido abordados. Ha sido una promesa recurrente de campaña de los candidatos norteamericanos el poder ofrecernos la amnistía famosa para regularizar los derechos de los migrantes. Nos la ofrecen y nunca la cumplen. Barack Obama hizo una gran promesa de esto y nunca se lo aprobaron las cámaras. Entonces, yo creo que sí tenemos que ver en esta revisión del tratado el capítulo de derechos humanos, y habría que establecer incluso y empujar
para crear un tratado de defensa de los derechos humanos entre México, Canadá y Estados Unidos. Es necesario también evolucionar en el sentido de la defensa a un tratado para que tengan un estatus jurídico. Ustedes conocemos la actitud del gobierno de Norteamérica de no respetar tratados internacionales ni recomendaciones internacionales. Cuando no les conviene, no aceptan ninguna recomendación, restricción. Ahí están los tratados de Kioto y otros, donde pudiéramos ver que ellos no respetan nada. No lo hicieron en el atún, no lo hicieron en el aguacate, no lo han hecho en el jitomate, o sea, no lo han hecho en muchas cosas. Ellos solamente defienden sus intereses. Y en ese sentido, creo que nosotros, a la hora de revisar el Tratado de Libre Comercio, sí es importante que empecemos a revisar, excluir el capítulo agropecuario del TLC. Es una cosa que en México hace falta que la revisemos. No ha habido una evaluación correcta del TLC en el campo. El secretario de Agricultura ha manejado cifras que no son las reales, porque incluyen ahí la venta de cerveza, la venta de tequila, la venta de mezcal, y como vienen del sector agropecuario, dicen que estamos creciendo en la balanza de exportaciones en ese sentido, y no reflejan de verdad el crecimiento que tengamos o no tengamos en la balanza comercial en ese sentido. Por eso, creo que es importante excluir ese tema de los derechos laborales. El tema de los derechos laborales no ha sido un tema abordado correctamente. Incluso se llenan la boca diciendo que le sale en una quinta parte el sueldo de un mexicano frente a lo que pagan por un trabajador norteamericano. Y entonces, en materia de una forma tan cínica y socarrona de reconocerlo, pues no podemos aceptar que tengan ese trato los compañeros que están trabajando allá, en donde ni siquiera ganan o homologan los sueldos con lo que ellos tienen ahí. Y hace falta que en el tema de la seguridad interna, ellos ven sus preocupaciones de ellos, y es gente que ha distorsionado su realidad por muchas cosas, y nos quieren hacer culpables y responsables, como ya se dijo, de la seguridad interna de los Estados Unidos. Nosotros no tenemos por qué pagar por eso, y a veces nos ha faltado firmeza. Yo ahorita que oía al senador Patricio exigiendo que recorran su muro porque está invadiendo en los linderos, imagínense cómo van a levantar la voz, y casi estamos ahí a manera de regañados porque ya nos dijeron que vamos a pagar el muro. Entonces creo que estas acciones que se plantean tienen que recurrirse también a las cortes internacionales para exigir respeto. Y ellos son a veces renuentes a aceptar mandatos internacionales. Ya lo vimos cuando se estaba discutiendo el tema de la apertura energética, cómo ellos tienen muchos señalamientos y no acuden y no asumen eso. Entonces, creo que nosotros le tendríamos que pedir a usted, en este caso que fuera, bueno, es evidente que lo van a nombrar embajador, pedirle que sí mantenga una actitud de defensa de principios y de valores, y que el pueblo vea en sus representantes, tanto en el canciller como en usted, alguien que va a exigir respeto a la dignidad de los mexicanos. Esto es algo que tiene que hacerse, y que a veces pareciera que nosotros le regateamos a los mexicanos la solidaridad que hemos presumido tener con otros. Le hemos hecho con los españoles, con los argentinos, con los chilenos, y pareciera que no somos capaces de brindarle a los mexicanos en Estados Unidos todo el respaldo y el reclamo del respeto a sus derechos y a sus condiciones de vida que ellos han alcanzado en ese país. Entonces, creo que en ese sentido sí se requiere establecer objetivos muy puntuales en la estrategia de defender. ¿Dónde vamos a hacerlo? A partir de la diplomacia, porque aquí hay una pregunta que yo quería hacerle, incluso se me estaba olvidando, a diferencia de los otros compañeros que guardaron sus preguntas. Tenemos que revisar los perfiles de los cónsules, porque tenemos muchos que son cuates y no son de carrera, y aquí los hemos ido nombrando como corcholatas, bien dijera aquí el senador, pero creo que llegó el momento de revisar esos perfiles, y no sé si usted, frente a esto,
esté considerando revisar una serie de perfiles que ayuden en la elaboración de un compromiso diplomático para defender los temas que se han estado señalando aquí. Eso sí, nos interesaría saber cómo integrar los perfiles, cómo valorar el desempeño de los que han estado ahí, pues para ver de qué manera los cónsules de México en Estados Unidos, a recomendación suya, pues podemos mejorar el papel que se tenga ahí. Y en el tema de la seguridad, ¿qué acciones o qué estrategias se considera implementar de manera bilateral para detener el trasiego ilegal de armas hacia México? Este ha sido uno de los problemas que bien señaló el senador Patricio, pues, que nos ha puesto en la mira. Incluso hace algunos días en una televisora pasaron un reportaje de cómo es tan fácil el ingreso de armas y de municiones a nuestro país. Gracias. Gracias, senador.